Buenas tardes, mi nombre es Aldo Ulises Álvarez Aguirre. El día de hoy marco el cierre de una etapa muy importante de mi formación profesional. Este es mi concierto de titulación de la licenciatura en música, carrera que cursé en la Universidad Escuela de Artes Estudio Lis desde el 2020. Hoy, con profunda gratitud y emoción, culmino este camino formativo a través de la música y de mi instrumento, que es la viola. Para mi concierto estaré presentando estaremos recorriendo 5 épocas y estilos distintos de la música para viola, integrando 3 extractos de obras y 3 obras completas. Las épocas están organizadas cronológicamente, comenzando con la época barroca, después seguiremos con el clásico, continuamos con el romántico, después vamos al siglo XX en México y presentaré también una obra de jazz. Y bueno, sino antes presentar también, antes de ello, de la obra de jazz, una obra de mi autoría. Cada obra se estará presentando con un contexto más amplio para que ustedes como público conozcan un poco del contexto detrás de cada obra y lo disfruten aún más. Comenzamos entonces con esta primera obra, que es del barroco, que es de Johann Sebastian Bach. Estaré interpretando la quinta suite para violonchelo de Johann Sebastian Bach, adaptada para viola. Estas suites fueron creadas entre 1717 y 1723, cuando Bach trabajaba en la corte de Cothen. Aunque hoy se consideran una de las cumbres del repertorio instrumental, en su época no tuvieron tanta difusión. Fue hasta el siglo XX, gracias a Pablo Casals, que redescubrimos su importancia y profundidad. La quinta suite es particular porque fue concebida para un violonchelo piccolo, que es afinado un poquito más grave, lo que refuerza su carácter sombrío. El preludio que interpretaré se aleja del estilo danzante y se acerca más a una meditación. Es solemne, intenso y con un aire casi religioso. Muchos lo describen como una especie de oración sin palabras. Tocar Bach siempre es un reto, exige claridad en las voces, precisión rítmica y sobre todo transmitir la grandeza de una música con un instrumento. Logra sugerir toda una arquitectura coral esta obra. Espero que la disfruten.
Bueno, ahora continuamos con el periodo clásico y bueno. El primer movimiento del concierto para viola en re mayor de Franz Anton Hofmeister, quien fue compositor y editor musical austriaco del periodo clásico, contemporáneo de Mozart y Haydn, aunque hoy no es tan conocido, en su época fue muy influyente, especialmente porque fundó una de las primeras editoriales dedicadas a difundir música de grandes compositores. También fue uno de los pocos que dedicó varias obras a la viola, un instrumento que en el siglo XVIII todavía era visto como acompañante más que como solista. El concierto para viola en re mayor es uno de los más interpretados en su catálogo. El primer movimiento, allegro, refleja perfectamente el espíritu clásico: equilibrio, claridad, elegancia y alegría. Aquí la viola no solo acompaña, sino que también se convierte en un protagonista, mostrando tanto pasajes virtuosos como melodías cantables. Escuchar este concierto es viajar a la Viena clásica, donde la música estaba pensada para entretener, pero también para mostrar refinamiento y buen gusto. Es una obra que demuestra que la viola también puede brillar con energía y vitalidad.
Bueno, continuamos y ahora nos vamos a la época del clásico. Es turno de interpretar para ustedes el primer movimiento de la sonata para viola y piano de Robert Schumann, que fue uno de los grandes compositores y exponentes del romanticismo. Su música refleja personalidad apasionada, su amor por la literatura y la poesía. En 1851 escribió Märchenbilder. ¿Alguien de aquí sabe qué significa Märchenbilder? Bueno, es una sola palabra para expresar mucho, que significa imágenes de cuentos de hadas. Y bueno, no se basa específicamente en un cuento o algo así, sino que busca evocar la atmósfera fantástica de esas historias. El primer movimiento, marcado como nicht schnell, que significa no rápido, tiene un carácter íntimo, delicado y poético. Es como si la viola tratara de relatar una historia que se despliega lentamente, con frases suaves y cargadas de emoción contenida.
Es momento de pasar a lo que es la música mexicana. Y bueno, Luis Sandy fue un compositor mexicano del siglo XX que participó activamente en el movimiento nacionalista. Este movimiento buscaba crear una identidad mexicana, incorporando elementos del folclore y la tradición popular en el lenguaje académico. Sandy, además de un importante educador musical, dejó un legado en la formación de varias generaciones de músicos. Esta obra, llamada La Miniatura, es una pieza breve, pero refleja bien la intención de ese nacionalismo musical. Tiene un lenguaje sencillo, accesible, con giros melódicos que recuerdan a la canción mexicana, aunque no es extensa, su brevedad hace que casi como si fuera una postal sonora. Con esta obra, la viola se convierte en portavoz de un sonido mexicano, mostrando que también desde nuestro país se contribuye al repertorio de este instrumento. Bueno, ya casi terminando este concierto, voy a presentar una obra que es de mi autoría. Le llamé Miniatura, al igual que la obra anterior que acabamos de escuchar. Siento que esta obra me describe mucho en el aspecto de que yo soy una persona extrovertida, que he pasado por cosas o situaciones en mi vida, pero aún así sigo siendo la persona que soy, como soy. Y pues bueno, aquí como todos ustedes que ya me conocen, pues bueno, esto es como una obra que supongo que cuando la escuchen van a decir, él es Ulises. Miniatura para ustedes.
Y bueno, con esta última obra, pues ya damos cierre a esto. Bueno, voy a invitar al maestro Berardo Vázquez, maestro de guitarra, por muchos años, a tantas generaciones de personas. Pues bueno, en conjunto con el maestro, eh, interpretaré una de las canciones más conocidas en el mundo del jazz. Fue compuesta en 1945 por Joseph Cosma, con letra en francés por Jacques Prévert, y que es una obra titulada Les Filles Mortes. Más tarde se tradujo en inglés como Autumn Leaves, y bueno, nosotros en México, en el español, la conocemos como Las Hojas Muertas. Se popularizó en Estados Unidos gracias a intérpretes como Nat King Cole, sobre todo grandes improvisadores de jazz como Miles Davis y Bill Evans. Lo que hace especial a esta obra es su melodía nostálgica y al mismo tiempo la libertad que ofrece para la improvisación en el jazz. Más que repetir siempre lo mismo, cada intérprete reinterpreta la pieza y le da un sello personal. En la viola, que es un instrumento poco común, en este repertorio se abren nuevas posibilidades sonoras y de expresión. Con Las Hojas Muertas pasamos a un espacio de libertad creativa donde lo importante es el momento, la comunicación y la frescura de la interpretación. Espero que les agrade.
Pues, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Realmente este es un momento muy importante de mi vida. Eh, Gracias a todos los que me estuvieron apoyando durante todo este tiempo, mi familia, incluso mis alumnos que pudieron venir a verme, incluso conocidos que me conocieron durante otra carrera. Muchísimas gracias de verdad. Yo sé que sin su apoyo no hubiera podido llegar hasta aquí. Y bueno, no cabe que esto nada más igual es una parte del camino, todavía no acaba, es seguir porque la música es así. Y pues bueno, de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, gracias por todo. Nos vemos.